Señor Alonso Brenner, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, geógrafo, maestría en geografía, investigador del Programa de Estudios Sociales en Desastres de Flaxo, consultor internacional en gestión de riesgo de desastre y desarrollo territorial. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Querría empezar diciendo que las reflexiones que quiero compartir con ustedes hoy se salen un poco del saco en el sentido más técnico y clásico de la discusión que se hace en términos de gestión del riesgo en estos foros, porque aunque uno no pone en discusión para nada el valor de la ciencia, el valor de la academia dentro de los procesos de desarrollo y en consecuencia dentro de los procesos de gestión del riesgo, me parece que muchas veces no nos detenemos lo suficiente a pensar cuáles son los contextos de cambio y los procesos estructurales desde donde se genera la ciencia en general. Y conforme la experiencia ha ido avanzando en algunas de las investigaciones que se han desarrollado en los últimos años, nos encontramos muchas de las respuestas a los procesos claves para la reducción del riesgo, nos encontramos que se encuentran fuera de los ámbitos clásicos de reducción del riesgo. Muchas de las respuestas están en otros lados. Entonces, lo que quiero compartir son casi que aforismos por el tema del tiempo sobre estas preocupaciones que tienen que ver con los mecanismos de transformación de la ciencia en los últimos 50 años, cómo están cambiando, qué nuevos actores han llegado, cuáles son los temas, las agendas y las transformaciones básicamente a partir de la posguerra. Creo que es claro ya para todos nosotros que las preguntas no son sobre qué hacer, sino cómo hacerlo y cómo hacer y garantizar que los resultados en términos de gestión de riesgo perduren en el tiempo y que no se acaben cuando se acaba el financiamiento del proyecto, cuando cambian las autoridades universitarias, cuando hay un cambio de gobierno. Y es uno de los grandes desafíos, cómo los que estamos vinculados al sector científico generamos esta continuidad en el tiempo y la sostenibilidad de las iniciativas. Cuando hablamos del contexto de cambio del sector científico y de los contextos de generación de conocimiento, uno puede rápidamente decir que han sido en los últimos 30 años que han sido condicionados en primer lugar por una globalización económica y cultural impresionante que ha generado nuevos polos de desarrollo respecto a los tradicionalmente conocidos. Entonces hay nuevos actores de peso, no solo a nivel económico, a nivel industrial, sino en términos de generación de conocimiento científico en América Latina, en Asia, en países africanos. Y entonces eso está cambiando la gran comunidad de generación de conocimiento. Ha habido un incremento importante de las clases medias en muchos de los países, lo que ha generado un cambio en las necesidades y en las expectativas que la sociedad civil y que los gobiernos tienen de la producción de conocimiento científico, que está vinculado con el crecimiento de las ciudades, con un crecimiento de los niveles de urbanización a nivel mundial. Y van a ver que todo esto que está pensado dentro de una escala global tiene muchos reflejos con nuestra realidad latinoamericana. Y dentro de este proceso lo que estamos encontrando son grandes cantidades muy diversas de asimetrías territoriales y de asimetrías de capacidades entre los países, entre instituciones académicas. Hay casos y datos que son realmente muy interesantes. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocían el dato de que el trust de la Universidad de Harvard es equivalente al presupuesto nacional de educación de la India, por ejemplo. O a nivel centroamericano existe una universidad, que es una estadística un poco vieja, pero para 2005 había una universidad que generaba el 70% de la investigación de todo Centroamérica. O, por ejemplo, que en términos productivos, Brasil genera en el 15% de su territorio la mitad del Producto Interno Bruto. Entonces, estamos en un contexto sumamente asimétrico, donde estamos entrando con reglas más o menos iguales, actores con diferentes capacidades y diferentes puntos de partida para entender y participar del desarrollo y el intercambio científico. La relevancia y la incuestionabilidad de la ciencia está cambiando.
no es ya la ciencia tan infalible y ese refugio que fue en el siglo pasado, donde era incuestionable, donde la posición del científico, la posición del académico era un punto de referencia para la toma de decisiones. Hoy esta imagen se ve tambaleada desde el sector político, desde la religión, desde la filosofía, desde el saber tradicional. Si queda tiempo les compartiría rápidamente la experiencia que me parece muy ilustrativa del caso del hombre de Kennewick, que fue un descubrimiento arqueológico que se hizo a finales de los 90. Si tienen tiempo, revísenlo porque es muy ilustrativo, y si queda un par de segundos lo comparto al final. Pero además, el cambio de la ciencia como refugio ante la adversidad está cambiando. Hay nuevos pilares de tranquilidad, nuevos pilares hacia los cuales la sociedad está tratando de encontrar respuestas que en estos momentos la ciencia, ante creciente incertidumbre en los sistemas globales, no solo naturales, sino también económicos, sociales, estamos buscando como comunidad nuevos parámetros para navegar este nuevo contexto global. En la misma definición, nuevos actores significa nuevos cánones para la generación del conocimiento, nuevos estándares, nuevos patrones y bagajes culturales para generar el conocimiento científico, sea de lo que le llaman genéricamente el norte global respecto al sur global. Hay nuevos actores, ya no es solo la academia, ya no son solo igual dentro de la academia. Este proceso de evolución de las universidades, de la educación superior, ha variado mucho en el último siglo, ¿verdad? Y la estructura universitaria, la relevancia que tenían las universidades se ha diversificado, ha aumentado los niveles de privatización de la educación superior, es un nuevo actor dentro del contexto académico, pero además hay compañías, corporaciones que tienen programas de investigación que son mucho mayores que varios de los países en América Latina. Chevron tiene programas de investigación, Naciones Unidas tiene grandes programas de investigación a través de sus diferentes agencias, hay agencias gubernamentales que también hacen investigación y existen ONGs locales que también están generando desde sus propios contextos, desde sus propias necesidades, diferentes líneas de generación de conocimiento. Entonces, tratando de puntualizar cuáles son las tendencias actuales de la generación del contexto científico. Tenemos nuevos temas, el tema del cambio climático y su relevancia, por ejemplo, es algo que en un contexto amplio de análisis histórico podemos ver que ha tomado una relevancia significativa. Hay, como mencionaba, nuevos actores, está el sector privado, hay diferentes organismos de base que están generando conocimiento y que tiene que ser tomado en cuenta, que está diversificando. Hay nuevos mecanismos de financiamiento, hay un rompimiento progresivo gracias a esta globalización y a esta mayor confluencia de grupos de académicos y de conocimiento. Este rompimiento de guetos técnicos y científicos se están rompiendo finalmente, es algo que todavía hay que empujar, pero que está ciertamente en movimiento. Existen nuevas relaciones entre la sociedad, entre lo político y lo científico. Se puede ver con claridad en procesos claves, por ejemplo, dentro del marco del IPCC, una relación muy particular entre lo que tiene que ver con posturas políticas y posturas científicas, y cómo hay una dependencia, cómo hay una relación, cómo hay una influencia entre dos ámbitos que generalmente se entienden que están separados, pero en la práctica no están así, y cualquiera que ha tenido que enfrentarse a un proceso para buscar fondos de investigación en una universidad o en un ente gubernamental sabe que no hay tal cosa como procesos apolíticos dentro de la generación científica y dentro de la investigación. Retos hemisféricos que podemos identificar y que tenemos que trabajar, me parece. El tema de eliminar las asimetrías entre los países, entre las regiones, entre las agendas de investigación es fundamental. Innovar en la forma en que estamos generando conocimiento es importante, porque mucha de la producción científica, técnica, académica, como se decía acá, no la lee mucha gente, no llega, no se transmite de la forma más adecuada.
generar valor agregado sobre los productos que se están generando y sobre los recursos que son ciertamente escasos para generar investigación científica. Hay que generar mayor valor agregado sobre esto, mejorar la utilidad, multiplicar las audiencias, promover la multidisciplinariedad, aprovechar e incorporar y defender la diversidad no como un obstáculo, sino como un nuevo valor que la región tiene para generar saber y conocimiento más robusto. Y finalmente yo creo que es un debate más de fondo, definir qué queremos de la ciencia, qué esperamos de la ciencia como sociedad dentro de los procesos de desarrollo. Entonces son punteos que quería dejar y que podemos tal vez de repente seguir reflexionando. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.